Ella es Rosa María Rodríguez Porto y el título de su conferencia va a ser Historias compartidas, textos e imágenes transfronterizos durante el siglo XIV. Rosa es contratada Ramón y Cajal en la Universidad de Santiago de Compostela y profesora asociada junto a la Universidad del Sur de Dinamarca. También es investigadora senior en el Centro Medieval de Literatura en Dinamarca también. Su investigación se ha centrado principalmente en el estudio del libro iluminado bajo medieval, fundamentalmente de tema profano, y ha publicado numerosos artículos sobre las leyendas de Troya en el arte medieval y artículos específicos sobre estas pinturas. Ella me ha mandado una frase que introduce su ponencia y yo creo que es muy interesante, así que la voy a leer porque creo que ilustra lo que ella nos va a explicar. Su aparente ambigüedad, se refiere a la ambigüedad de las pinturas, nos permiten adentrarnos en la sofisticada cultura cortesana creada durante la segunda mitad del siglo XIV y compartida a ambos lados de la frontera castellano-granadina. Con independencia de los vaivenes políticos que sacudían ambas cortes, textos, artistas y objetos circulaban entre los dos territorios, dando lugar a una cultura visual híbrida, pero como veremos, también e identidades porosas y máscaras con las que jugar a ser el otro. Así que cuando quiera. Vale. Pues nada, en primer lugar quería agradecer a los organizadores y a las instituciones que financian este encuentro la invitación, porque me da la oportunidad de volver sobre un tema sobre el que trabajé hace muchos años y al que tengo mucho cariño. Y al mismo tiempo he de decir que nunca he visto las pinturas. Por azares de mi vida personal, profesional, etcétera, cuando yo empecé a trabajar sobre ellas ya estaban en restauración y desde que se abrieron otra vez al público, pues no había tenido oportunidad de venir a Granada. Así que estoy deseando que llegue el día de mañana, estoy emocionadísima. Bueno, como os decía, en su momento yo publiqué un artículo sobre estas pinturas como parte de un número especial de la revista Medieval Encounters, que salió como libro después, editado por Cynthia Robinson y Simone Pinet. Y bueno, este trabajo en general, bueno, creo que algunas de las ideas que aquí se presentaban siguen teniendo validez. En otras cuestiones pues he ido cambiando un poco de idea y esto pues os lo iré desglosando a lo largo de la presentación. Pero aquí mi principal argumento era señalar que estas pinturas, a pesar de su singularidad y de lo extraordinarias que son a todos los niveles, formaban parte de un tejido cultural que, como decía Elena, citando el resumen que os envié, unían estas dos cortes a pesar de los vaivenes políticos, ¿no? En mi opinión, creo que es el reinado de Alfonso XI de Castilla el que supone una especie de punto de partida para la creación de un imaginario caballeresco, que por circunstancias diversas en el Reino de Castilla tarda en consolidarse con respecto a otros reinos vecinos y que de alguna forma lo que tenemos aquí es un diálogo, ¿no? Hablaba José Bermúdez de ese pique entre las cortes y del boomerang, ¿no? Que va y viene entre unas y otras. Y creo que, bueno, que de alguna forma eso es el reinado de Alfonso XI en el que este diálogo se pone en marcha, probablemente por el éxito de este programa ideológico caballeresco puesto en marcha por Alfonso XI, que desde la corte de Granada se trata también como de apropiar y de responder. Esa era un poco mi principal hipótesis o propuesta en este trabajo. Bien, es curioso porque bueno, los distintos artículos que se reunían en este volumen pues ofrecían unas visiones muy diversas, ¿no? de estos textos. En realidad, entre todos no fuimos capaces de consensuar ni una interpretación única, ni unívoca, ni nada.
Y no considero que eso sea un demérito, sino una muestra de la sofisticación de estas pinturas, de su ambigüedad, de su calculada ambigüedad y de los retos que nos plantean. Probablemente también a su audiencia original, pero a nosotros específicamente, ¿no?, como historiadores del arte, nos pone delante, bueno, nos hace cuestionarnos las categorías que utilizamos, ¿no?, para el estudio del arte medieval hispano, ¿no? Y en este sentido, bueno, mi primera parte se llama Fuera de lugar, porque si estas pinturas estuviesen en otro lugar, pues no nos generarían tantos interrogantes. Diríamos, bueno, es un ejemplo de pintura gótico trecentista de finales del XIV, un poquito rara, eso sí, pero bueno, encaja estilísticamente en buena medida con otros productos contemporáneos. ¿Qué ocurre? Que está donde está, en la Alhambra, ¿no? Es decir, donde no esperaríamos encontrar un artefacto visual de estas características formales, ¿no? Porque nuestra primera reacción es considerarlo gótico y, por tanto, meterlo en la caja de arte cristiano, que es un compartimento estanco mental con respecto a arte islámico, ¿no? Evidentemente las cosas no eran así y estas pinturas precisamente eso, nos invitan a dejar a un lado, ¿no?, estas categorías tan irreconciliables de alguna forma. Lo cierto es que, como os decía, bueno, y lo sabéis perfectamente, estas pinturas están en esas pequeñas alcobas de la Sala de los Reyes o de la Justicia, y lo curioso es que de alguna forma están camufladas, ¿no? Esto nos da también un indicio de hasta qué punto quienes estuviesen detrás de la creación de estas imágenes eran muy conscientes de este efecto sorpresa y de esta dislocación, ¿no?, de las pinturas, que de alguna forma estilísticamente no son lo que esperaríamos encontrar en este espacio, ¿no? Y ciertamente hay que estar prácticamente debajo de estas bóvedas para verlas, ¿no? Quedan como camufladas dentro de la estructura arquitectónica de este espacio. Lo curioso de estas imágenes, como os decía, es, por un lado, su estilo, ¿no?, un estilo que no identificamos a primera vista con contexto islámico, y también su contenido. No tanto el hecho en sí de que sean representaciones figurativas. De hecho, bueno, hay otras pinturas más antiguas en el conjunto de la Alhambra, pero estas sí encajan dentro de tradiciones pictóricas islámicas, ¿no? Este dislocamiento, ¿no?, de estas pinturas, no encajar a priori en el contexto de la Alhambra, por supuesto, ha sido motivo de debate y de una problemática abierta para todos los historiadores del arte que se han acercado a ellas, ¿no? Y en este sentido, el artículo que Jerry Lynn Dodds publicó en 1979 es una especie como de punto de inflexión, ¿no? En él, por primera vez, se identificaban elementos temáticos concretos, ¿no?, en esas imágenes que nos llevaban al mundo artúrico, y ella ponía como ejemplos de los mismos temas, ¿no?, objetos como estas cajas de marfil, ¿no?, que son objetos pequeños, muy fácilmente transportables y que bueno, podían haber servido como referente visual. Y al mismo tiempo, en términos estilísticos, ponía en relación estas pinturas con una nueva sensibilidad hacia el paisaje que se percibe ya en obras como, por ejemplo,
lo que veis aquí en la parte inferior, que es la estancia del ciervo del Palacio de los Papas en Aviñón, ¿no? Todo esta nueva corriente italianizante, ¿no?, que trae pues eso, una nueva sensibilidad paisajística y un sentido nuevo de la perspectiva. ¿Qué ocurre? El planteamiento de Dodds es el siguiente. Si esto nos remite a modelos cristianos, no puede haber sido hecho por artífices musulmanes y forzosamente esto es una influencia, o sea, es el resultado de una influencia exterior, ¿no? Y además es necesario que artistas foráneos hayan venido a la Alhambra para su realización. Como bueno, la relación estrecha o relativamente estrecha entre Pedro el Cruel y Muhammad V era bien conocida, bueno, ella sitúa, y como han hecho muchos otros historiadores del arte, sitúa, ¿no?, este momento, ¿no?, de conexión y de circulación de artistas entre ambas cortes en este momento concreto, ¿no? Pero, de nuevo, ¿no?, los prejuicios, ¿no?, que nos impone nuestra educación académica, pues hacen que tenga que darle como una nueva interpretación, en el sentido de, bien, tienen que haber sido artistas venidos de Castilla los que hagan estas obras. Pero claro, si están trabajando en un palacio islámico deben de ser artistas mudéjares. O sea, veis cómo hay como una necesidad de encajar, ¿no?, ciertas nociones preexistentes a la hora de analizar este conjunto. Y la otra cuestión es que, claro, como las pinturas, y lo veremos en la sección final, digamos que se resisten a la interpretación, la asunción que hace Dodds es que este artista, por ser mudéjar, no entiende lo que está copiando. Y entonces, por eso, estas pinturas parecen un ensamblaje de temas que no tienen nada que ver, ¿no? Bueno, como trataré de explicaros más adelante, es todo lo contrario. Es decir, aquí lo que tenemos es una reinterpretación muy sofisticada, una traducción visual de toda una que habría sido legible para un espectador incluso, pues eso, no familiarizado con formas, ¿no?, de narración visual islámicas. Bien, como os decía, son estas escenas centrales las que parece, ¿no?, que reflejan más directamente posibles modelos de tema artúrico, ¿no? Y de hecho, como os decía, son las que llevaron a Dodds y a Cynthia Robinson a identificar pequeños fragmentos, ¿no?, de esta narración y vincularlos con ese imaginario artúrico, en este caso. Lo que tendríamos aquí es la representación del encuentro de Tristán e Isolda en la fuente, ¿no?, que, como veis, es un tema que aparece frecuentísimamente en este tipo de cajitas de marfil. Este que aparece aquí viendo el encuentro, espiando el encuentro, es el rey Marco, el esposo de Isolda, y ellos se dan cuenta de que los ha visto porque ven el reflejo en el agua de la fuente, ¿no? Es decir, es un tema lo suficientemente reconocible como para que una audiencia cortesana hubiera asociado esta imagen con Tristán e Isolda. Sin embargo, hay otros elementos que nos llevan a otros ciclos temáticos, ¿no? Y en este sentido, Cynthia Robinson, con gran acierto, creo, ha puesto de manifiesto cómo otros elementos en esta imagen e incluso los mismos elementos de ciertas escenas de estas imágenes pueden leerse al mismo tiempo también
como representaciones de la historia de Flores y Blancaflor, ¿no? Flores y Blancaflor es un relato que también se circula por toda Europa y hay versiones en distintos idiomas, aunque es probable que el origen de este relato esté en la propia península ibérica, y lo que narra es la historia de amor entre dos niños que crecen juntos, Flores, que es musulmán, y Blancaflor, que es una cautiva cristiana, ¿no? A la que acogen los padres de Flores. Lo que ocurre es que cuando los niños crecen y los padres de Flores se dan cuenta de que está enamorado de Blancaflor, deciden venderla como esclava porque ella es cristiana y entonces no conviene, ¿no? Entonces, bueno, toda la trama es las aventuras que corre Flores para rescatar a Blancaflor y finalmente conseguir casarse con ella. Mencionaba Cynthia Robinson que el hecho de que aparezca aquí este jarrón tan extrañamente colocado en las almenas de uno de estos palacios castillo que aparecen en una de las bóvedas, podría ser de nuevo una especie de llamada de atención, una alusión al papel que juega un cáliz de oro que Flores entrega a los que tienen cautiva a Blancaflor para conseguir entrar y rescatarla de su prisión, ¿no? Pero en cualquier caso, como veis, de nuevo, no es posible encajar ningún texto con estas imágenes, ¿no? Y lo curioso es eso, es que haya escenas que parecen vagamente reconocibles y que se puedan interpretar al mismo tiempo como un tema o el otro, ¿no? El hecho de que coincidan distintos temas, ¿no?, distintos ciclos temáticos en estas cajas de marfil no sería extraño en sí. Lo extraño es que puedan interpretarse al mismo tiempo de las dos maneras, ¿no? De hecho, lo más habitual es que estas cajitas de madera no cuenten una historia completa, sino que ensamblen escenas aisladas de distintos ciclos temáticos, porque se presupone que la audiencia a la que van dirigidos reconocerá al instante, ¿no?, el tema representado y además podrá hacer asociaciones cruzadas entre distintos relatos de tipo caballeresco. Bien, como os decía, al mismo tiempo que tenemos estas escenas narrativas, ¿no?, en este eje, digamos, en el eje corto de las bóvedas, en el eje largo tenemos estas otras escenas, ¿no?, escenas de caza, escenas de tributo, etc. ¿Qué ocurre? Que incluso a veces parece que las escenas narrativas dialogan con estas otras escenas emblemáticas, ¿no? Esto es algo también sobre lo que llamó la atención Cynthia Robinson. Y en este sentido es como si, por ejemplo, ¿no?, en esta escena, la protagonista, Isolda, Flores, etc., fuese al mismo tiempo la mujer cautiva por el salvaje a la que salva un caballero del que hablaré después, y al mismo tiempo la mujer que celebra la victoria de un guerrero musulmán sobre un guerrero que parece cristiano, ¿no? Es decir, que aquí tenemos eso, distintos niveles de significado que se imbrican entre ellos, pero siempre desde la mayor de las ambigüedades, ¿no? Estas escenas de caza tienen una larga tradición en ámbito islámico, pero también en ámbito cristiano. Y en este sentido me gustaría llamar la atención sobre el hecho de que algunas de las escenas más icónicas de las pinturas son perfectamente legibles y pueden sentirse como propias a ambos lados de la frontera, ¿no? El ajedrez es un juego que une, ¿no?,
distintas culturas y distintos lenguajes. Y lo mismo sucede con las escenas de caza, que son perfectamente comprensibles en este contexto caballeresco. Como os decía, no es extraño encontrar, ¿no?, distintos ciclos temáticos fusionados tanto en cajas de marfil como, por ejemplo, en techos, ¿no?, pintados como este del Palazzo Chiaramonte Steri. Y en los que también se juega con distintos niveles de narración, ¿no? Aquí tenemos una parte de la historia de Tristán e Isolda, veis, también está aquí el ajedrez, está aquí la fuente, ¿no? Pero esto ya es otro tema. Este es Filis cabalgando a Aristóteles, ¿no? O sea, un ejemplo, ¿no?, de cómo los sabios, incluso los más sabios, acaban cayendo, ¿no?, bajo el poder perverso de las mujeres. Y aquí, sin embargo, sí tenemos la historia completa de Susana y los viejos. Es decir, que de alguna forma hay un contexto común y al mismo tiempo estas pinturas funcionan de una manera muy distinta a lo que encontramos en ámbito cristiano. Pero lo que me gustaría señalar aquí es que este palacio, el Palazzo Chiaramonte Steri, que manda decorar Manfredo Chiaramonte, que era el gobernador de Palermo, se utilizaba como sala de justicia. Y estos ejemplos no dejan de ser motivo de reflexión sobre las buenas y malas decisiones, ¿no?, y cómo debe de actuar un gobernante que imparte justicia. Y en ese sentido, a pesar de toda su ambigüedad, a lo mejor aquí podemos encontrar de nuevo un contexto común para dar un cierto sentido a estas imágenes, ¿no? No sabemos, como os decía, quiénes son estos personajes. Se han planteado distintas hipótesis. Tradicionalmente se habían identificado como los representantes, ¿no?, de las distintas generaciones del linaje nazarí. También se ha aludido a la posibilidad de que sean personajes que rodean al soberano, le ofrecen consejo. Yo me inclino más por esta segunda posibilidad, no solo por esos otros paralelos que os comentaba, como el del Palazzo Chiaramonte Steri, sino porque de alguna forma ese es también el contexto en el que se leen estos manuscritos de temática caballeresca en ámbito cristiano, ¿no? Son libros que se leen en alto, que se discuten, ¿no?, entre el círculo más allegado del rey, del príncipe o del aristócrata en cuestión, ¿no?, y que incluyen imágenes, ¿no?, en las que se hace alusión a esta naturaleza moralizante, reflexiva, ¿no?, de la lectura. Y creo que en este sentido no son tan distintas, ¿no?, estas imágenes. La imagen con la que se abre la crónica troyana de Alfonso XI, ¿no?, con Homero, bueno, Homero o el autor del Román de Troyes, Benoît de Saint-Maur, que, mejor dicho, sí, Benoît de Saint-Maur, que está explicando que quien quiera verdaderamente saber la historia de Troya no debe de leer a Homero porque Homero vivió después de los hechos, etcétera, etcétera. Es decir, de alguna forma se está dialogando sobre no solo el valor de las acciones que se van a narrar, sino incluso su categoría como verdad, ficción, etcétera. Bien, desde el punto de vista de la historia de la indumentaria se ha hablado de estas figuras, no queda del todo claro si van vestidos como irían vestidos los cortesanos de la Granada de la época, porque algunas de sus ropas son supuestamente castellanas, otras son inequívocamente granadinas, como por ejemplo, bueno, las espadas, los turbantes.
En relación a los turbantes, en su momento cuando escribí este artículo, comentaba, a partir precisamente de esa ceremonia, ¿no?, de 1362, en la que Muhammad V vuelve otra vez a Granada y se celebra esta ceremonia religiosa. En ese texto se describe cómo Muhammad V aparece con un turbante y cómo se hace especial hincapié a partir de ese momento en que los granadinos lleven turbante para distinguirse de alguna forma, ¿no?, de los cristianos. Y esto me lleva a otra cuestión que está latente en las pinturas, que es precisamente esta tensión entre cristianos y musulmanes que parece, ¿no?, surgir en algunas de las escenas. Como comentaba Olivia Remy Constable en su último libro póstumo, en la Edad Media había como esta expectativa de que cada comunidad étnica religiosa fuese vestida de una manera que fuese identificable, ¿no?, para evitar posibles contaminaciones, por decirlo así. Pero el hecho de que estas leyes suntuarias y estas prohibiciones de llevar ropa musulmana en Castilla o estos intentos de limitar el uso de ropas castellanas en Granada, lo que demuestran es que sí que había una profunda hibridización, ¿no?, de las costumbres. Una hibridización de las costumbres que a partir del siglo XV y XVI llamará poderosísimamente la atención, ¿no?, de aquellos que visiten la corte española, ¿no? Un aspecto que ha analizado Bárbara Fuchs en este libro Exotic Nation. En este sentido, se ha barajado la posibilidad de que lo que tengamos aquí sea una reunión de miembros de la Orden de la Banda, la orden caballeresca fundada por Alfonso XI. Evidentemente, esta hipótesis viene dada por la presencia de este escudo, que es el escudo de la Orden de la Banda, sostenido por dos leones, ¿no? ¿Qué ocurre? Como en su momento explicó Ana Echevarría, en este momento tan temprano la banda no tiene estos esmaltes, ¿no? Es un escudo en blanco con una banda negra, los dragantes sí que están, pero no será hasta una fecha posterior en la que se introduzcan estos esmaltes. De acuerdo a Ana Echevarría, tenemos que olvidarnos por completo de este blasón de la banda, que probablemente sea un añadido posterior. No sé si la restauración ha permitido saber si esto es un repinte, si ya estaba originariamente. En cualquier caso, sea como sea, si esto no estaba aquí originariamente, o si originariamente tenía otros esmaltes o lo que sea, pero incluso si es un repinte posterior, me llama la atención porque lo que quiere decir es que incluso a finales del siglo XV, si esto es que se añade a finales del siglo XV, los nuevos propietarios del palacio están interpretando esta imagen a la luz de cómo se leen los textos caballerescos en Castilla. Es decir, lo están interpretando pues como una reunión como la que describía antes, es decir, para leer en alto, para comentar estos ejemplos morales, caballerescos, etcétera, que es algo que se especifica en los propios estatutos de la banda, ¿no? Es decir, si no era este el significado original, una audiencia posterior sí lo identifica de esta manera, ¿no? Como en este contexto, eso, caballeresco y probablemente de lectura de obras con fines formativos, ¿no?, para los nuevos caballeros. Bueno, tenía la intriga de que simplemente, claro, los colores de la banda son, en cierto modo, también los del propio escudo, bueno, blasón nazarí, aunque bueno, aquí
Ya sabemos que varían los esmaltes, pero bueno, me pregunto si esto también tiene algo que ver, pero bueno. Como os decía, hay una cierta tensión entre cristianos y musulmanes en algunas de estas imágenes, las que yo denomino emblemáticas, ¿no? Las que ocupan el eje largo de las bóvedas. Y como os comentaba, bueno, se esperaría, ¿no?, que cada comunidad religiosa tuviera una forma diferente de vestir, y esa es precisamente la herramienta que nos ayuda a identificar a unos como cristianos y a otros como musulmanes, ¿no? Y el hecho de que se utilicen estas dos modas tan distintas, ¿no?, de alguna forma parece decir que efectivamente lo que se quiere es que el espectador reconozca a unos como cristianos y a otros como musulmanes. No es este un caso aislado, ¿no? Quería traer estas imágenes de la capilla de Santa Catalina, en la Catedral de Burgos, que hace unos años Rocío Sánchez Ameijeras identificó como una representación también de la historia de Flores y Blancaflor, ¿no? ¿Os acordáis, no? Flores es musulmán y Blancaflor es cristiana. Y aquí se representa, ¿no?, precisamente por sus vestimentas, a este personaje como musulmán y a ella como cristiana, ¿no? Es decir, que de alguna forma probablemente estas distinciones en la vestimenta están destinadas, claro, a que se identifique como miembros de determinadas comunidades religiosas. Me llama también la atención en este caso, bueno, aquí debemos de identificar a este personaje como Flores, porque tiene un tocado de flores que de alguna forma, ¿no?, funciona como una especie de llamada de atención visual, pero veis que también es una escena de caza del oso muy semejante a las que tenemos en la Alhambra. Solo como nota, ¿no?, para de nuevo esta idea de que estamos hablando de un círculo cortesano relativamente estrecho, esta capilla de Santa Catalina se hace para Juan Estebanez de Castellanos, que es uno de los letrados al servicio de Alfonso XI. Es decir, que este imaginario caballeresco, que como os decía, tiene esa explosión a mediados del siglo XIV, es como una especie de seña de identidad para los miembros más cercanos de la corte de Alfonso XI, ¿no?, por lo menos en un principio. Bien, hay un aspecto que parece, ¿no?, o sea, se estaba hablando como de alguna manera parece que se está tratando de identificar a unos como cristianos y a otros como musulmanes, pero nada en estas pinturas es sencillo, ¿no? Entonces aquí volvemos a tener una vuelta de tuerca. Os comentaba antes, ¿no?, como esa doncella que parece ser también Blancaflor e Isolda, hay un determinado momento en el que está prisionera del salvaje, hasta que viene un caballero en su ayuda. Este caballero está vestido como cristiano y su blasón son 3 palomas. Este blasón con 3 palomas es el que identifica a Palamedes en esta versión hispana del Tristán de Leonís. Palamedes es un guerrero que es derrotado por Tristán y es un guerrero que se presenta como un guerrero infiel, ¿no?, musulmán en principio. Fue Cynthia Robinson la que llamó la atención sobre esta semejanza. Esto es una heráldica parlante, ¿no? Es una heráldica destinada a que asociemos el nombre con las armas, ¿no?, que es un recurso muy frecuente en la ilustración del libro en este momento. Entonces, lo que Cynthia propone aquí es que lo que tenemos es una reversión, digamos, con doble lectura de esta figura de Palamedes, que evidentemente no es un problema que sea infiel en la Alhambra, ¿no? Es decir, el que es el villano pasa a ser el héroe en un contexto islámico. A diferencia de lo que tenemos en la capilla de Santa Catalina, que sigue, digamos, de forma ortodoxa la historia de Flores y Blancaflor,
que acabaría con la conversión de Flores al cristianismo. Y entonces veis de repente que Flores ya no está representado como un musulmán, está representado como un cristiano y que a su vez recibe el homenaje de sus antiguos correligionarios, ¿no? Entonces, ¿cómo ponemos todo esto, ¿no?, en conjunto y en contexto? No podemos olvidarnos, ¿no?, de esta otra escena en la que un caballero visiblemente representado como musulmán, ¿no?, un turbante, adarga, etc., mata a un caballero cristiano, ¿no? O sea, tenemos todas estas escenas de delicias cortesanas, pero aquí tenemos muy prominentemente un enfrentamiento violento que acaba con la muerte de un caballero presentado como cristiano, ¿no?, frente a otro presentado como musulmán. Que no por casualidad parece estar haciendo juego con esta otra escena en la que tendríamos a este supuesto Palamedes, musulmán también, convertido en héroe que libera a la doncella. Y que a su vez también, ¿no?, parece como resolver la escena que se ve en la otra bóveda, en la que tenemos a estas dos escenas de caza en las que el cristiano y el musulmán están representados en pie de igualdad, ¿no? De alguna manera lo que parece haber aquí es un juego de máscaras, ¿no?, en el que artistas, no sabría decir de qué origen, pero probablemente musulmanes, porque están utilizando una técnica que es islámica, ¿no?, de pintura sobre piel, producen una traducción visual en la que se entremezclan elementos formales e iconográficos de esa otra tradición cristiana, pero al mismo tiempo hay toda una serie de reversiones con respecto a lo que sucede en esos ciclos en ámbito cristiano que hacen que, pues eso, donde triunfaban los cristianos, triunfen los musulmanes, ¿no? Y en este sentido, bueno, creo que a veces se ha hecho demasiado hincapié en esa supuesta amistad entre Muhammad V y Pedro, ¿no?, en esa idea, ¿no?, de una especie como de convivencia puntual, etcétera, etcétera, y creo que no debería olvidarse que, a fin de cuentas, estamos hablando de dos territorios que son enemigos, que pueden tener momentos de relativa paz o relativa estabilidad, pero que nunca dejan de ser enemigos irreconciliables e inasimilables, ¿no? Bueno, aquí tenía una imagen. Y para terminar, y ahora sí termino, me he pasado un poco. Bueno, querría terminar un poco con el otro lado, ¿no?, de esta apropiación, ¿no? En la crónica de Pedro I, escrita por el canciller de Ayala, se insertan dos cartas de un moro sabidor, ¿no?, cartas en las que se aconseja al rey que cambie su actitud, que, en fin, se comporte de una manera más aceptable para sus súbditos, que echa a los ingleses de Castilla porque no hacen más que saquear los territorios, ¿no?, de su reino, etcétera, etcétera, ¿no? En estas cartas se llega a llamar a ese moro sabidor Ben al-Hatib, es decir, es Ibn al-Hatib, el visir de Muhammad V, que efectivamente sabemos, porque lo cuenta él en sus propias obras, que en ciertos momentos ofreció consejo al rey Pedro I. Estas dos cartas tienen una función retórica dentro de la crónica muy clara, ¿no?, porque de alguna forma es como un intento por parte del canciller de Ayala de decir, bueno, si hasta los granadinos le aconsejaban, ¿no?, cambiar de actitud y no lo hace, ¿no? Y sobre todo la segunda carta es bueno, especialmente curiosa porque Pedro le pide a Ben al-Hatib que
interprete una profecía de Merlín que supuestamente hace referencia, ¿no?, al propio rey, ¿no? Y efectivamente lo que le dice Benalhátib es que va a acabar muy mal y efectivamente lo siguiente que se narra es el magnicidio en Montiel. Bueno, estos elementos, bueno, en el caso de esta profecía de Merlín, etcétera, ¿no? O sea, ¿qué iba a hacer Ibn al-Hatib interpretando una profecía merliniana? O sea, esto claramente es un intento, ¿no?, de encajar ahí estas dos cartas con una clara vocación de presentar al rey en la peor, ¿no?, bajo la peor luz posible. Esta era la visión general que había, ¿no?, de estas cartas, que pues eso, efectivamente eran pues una invención del canciller basándose, bueno, en el conocimiento de esta relación entre Pedro y Ibn al-Hatib. ¿Qué ocurre? Que años después apareció una versión independiente de estas cartas en la que los arabismos eran todavía mayores, ¿no? Y algunos de los estudiosos de las crónicas de Ayala llegaron a la conclusión de que efectivamente existían unas cartas en árabe, ¿no?, que Ayala había insertado después con ciertas modificaciones en su crónica. Con todo es probable, lo más probable, si yo sigo pensando que son invenciones, digamos, falsificaciones. Pero es curioso que quien sea que haya producido estos textos de propaganda política haya sido muy consciente primero de estas relaciones entre las dos cortes, de esta relación personal entre Pedro y Benalhátib, pero sobre todo que haya sido capaz de escribir un castellano que parece el castellano hablado por una persona que tiene el árabe como lengua materna, ¿no? Me parece que esta carta de alguna forma es la contrapartida textual de lo que tenemos, ¿no?, en los techos de la Alhambra. Y lo que demuestra es que, bueno, esta cultura cortesana, ¿no?, compartida, evidentemente no borraba, ¿no?, las diferencias entre ambas comunidades y sus respectivas tradiciones, pero sí había generado un entorno en el que era posible para unos y para otros a jugar a ser el otro, ¿no? Y creo que, bueno, que lo que hay en las pinturas de la Alhambra es eso, es un intento de adoptar una máscara castellana, pero en un alarde de sofisticación y superioridad intelectual, devolver la pelota, ¿no?, al reino vecino y afirmar la superioridad, ¿no?, de los granadinos sobre los castellanos. Lo hemos comentado en otras ocasiones respecto al tablero de ajedrez que aparece en la primera sala, en la bóveda de la dama jugando al ajedrez, que a nosotros nos llama, siempre se ha identificado como dama jugando al ajedrez, pero que a nosotros nos llama la atención de que realmente no hay piezas de ajedrez en el tablero. Y entonces, ¿cómo se puede interpretar eso? O si... Porque es realmente curioso que no aparezcan las piezas, ¿no?, ni de dama ni de ajedrez, si el tablero. Ha representado ahí dos imágenes. ¿Sabes si, es que no he podido verlas con detalle, si las dos imágenes, la de la crónica troyana y el palacio de Chiaramonte, sí, representan figuras? Porque siempre una... A ver, vamos a se han ver. visto la imagen, ¿no? Yo creo Sí, que la imagen sí, pero Aquí no sí sé si se ven tiene figuras. figuras, Sí, aquí se ven. Y normalmente, bueno, se representan... A ver, lo raro es algo como el libro del ajedrez de Alfonso X, donde tienes cada pieza precisamente y representando una jugada concreta. O sea, normalmente, nada, son como puntitos y ya está. Pero bueno, es cierto que es extraño que aquí, no sé dónde tengo la imagen. Sí, pero... Aquí es que aparece en una posición muy rara porque las manos aparecen de forma que están haciendo o cogiendo una figura, pero realmente no hay ninguna figura, ninguna pieza en la partida de ajedrez. Es como decir, vamos a echar la partida, pero vamos a llevarnos bien, no sé.
Pero, o sea, no se ven ni No, las no, siluetas, nada. Es absolutamente. verdad que parte del tablero está muy deteriorado y que son repintas de hace relativamente pocos años, pero en la otra parte del tablero sí es pintura original y en ningún momento se ve. O sea, en la parte que corresponde a la dama sí hay más movimientos de intervención y tal, pero en la parte que vemos ahí, la del caballero, se ve más original y en ningún momento se aprecia que pudiera haber restos de las piezas. Y teniendo en cuenta que se han hecho radiografías, luz ultravioleta, que no se infrarrojo, y no ha quedado huella ninguna, ningún elemento metálico de un blanco de plomo y demás, nada de nada. Entonces nos parece curioso que haya un juego, pero que no hay realmente un movimiento. Las dos manos aparecen como que van a coger una pieza, pero no aparece. Pues no sé, no, ahora me estaba acordando de una cosa que comenta también Cynthia Robinson en su artículo. Ella dice, bueno, cita la versión del Tristán de Leonís en este pasaje concreto, ¿no? que se supone, ¿no? si estos son Tristán e Isolda, que es el momento en el que los dos están jugando al ajedrez, beben ese brebaje por error que los convierte, ¿no? en amantes apasionados así al primer instante, y entonces parece ser que dejan la partida, o sea, no sé si apartan ya directamente, ¿no? todas las piezas, ¿no? y bueno, y se van a hacer, como dice la frase, tan buena obra que ninguno de los dos olvidó, o algo así dice el texto. No sé, quizá bueno, es otro dato más que añade más ambigüedad, ¿no? a la interpretación de estas pinturas. Y quizá esta tarde Carmen Rayo tenga algo más. Bueno, seguimos. ¿Alguna pregunta? La figura del salvaje, ¿qué traduce? ¿Qué significa? La figura del salvaje normalmente es una especie de representación metafórica de las bajas pasiones, ¿no? O sea, es decir, es como el reflejo invertido del caballero, en el sentido de que es eso, es alguien, es un personaje que está más cerca, ¿no? de las realidades animales que de las propiamente civilizadas, ¿no? Entonces, bueno, es un tema que aparece pues, en este momento y que tendrá pues, una gran difusión después en el siglo XV, ¿no?